para recibir el autoexamen de conciencia. Y para esto vamos a inclinar el rostro y le vamos a pedir al Señor que nos disponga, porque solo Él con su Santo Espíritu puede disponernos para recibir su santa palabra con humildad, con mansedumbre, esa palabra que puede salvar nuestras almas. Inclinen su rostro por un momento y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, de todo el infinito y vasto universo, con sus billones de galaxias, a ti te damos la honra como criaturas insignificantes dentro de la grandeza y la majestad de tu creación. Nos has dado la capacidad de entender quién eres tú, de saber que tú nos creaste y que existimos por tu voluntad, Señor. Te damos las gracias, Señor, y en esta mañana queremos rogarte que dispongas nuestro corazón, amadísimo Padre, para recibir este autoexamen de conciencia y nos permitas ser confrontados, animados, y cambies nuestra manera de pensar conforme a la tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, y habla al más pequeño y hasta el más viejo en este lugar con tu palabra, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Yo sé que tú lo harás, porque no venimos en nuestra justicia, sino en la justicia de Él, a pedirte estas cosas. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en el Salmo, ¿qué dice mi Biblia? 49. Salmo 49, por favor. Vamos a leer este salmo. Léanlo con mucho entendimiento. Dice, Salmo 49, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca más vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaño que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Amén y amén. Este salmo que hemos leído, hermanos, es un salmo sapiencial
que diferente a los otros salmos no alaba realmente al Señor, sino habla de los sucesos de la vida y del hombre. Sapiencial quiere decir salmo de sabiduría. Y este salmo resalta la visión correcta de la vida y de los verdaderos valores con los cuales debemos vivir y conducirnos mientras peregrinamos en este mundo. En los versículos 1 al 4 del Salmo, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, hace un llamado a todos los pueblos o habitantes de la tierra, sin distinción de raza, sin distinción social. Los llama a escuchar la sabiduría de la boca de Dios. Es un llamado a toda clase de personas, porque lo que se va a decir atañe a toda clase de personas. Noten lo que dicen los versículos 1 al 4. Oíd esto, pueblos todos. Es un llamado a todos los pueblos. Escuchad, habitantes todos del mundo. ¿Sí notan? Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Amén. Así que podemos ver que es un llamado a todo tipo de personas para que escuchen la sabiduría de Dios, porque la sabiduría, lo que Dios va a decir, atañe a todos. En el versículo 5 encontramos una declaración de confianza en Dios y no en las riquezas, en tiempos de adversidad y de opresión por parte de nuestros enemigos. Noten lo que dice el verso 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Es una declaración de confianza. Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Y como el Salmo habla de la confianza en las riquezas que tiene el hombre, el salmista entonces aquí está declarando que él confía en Dios y no en las riquezas en medio de la persecución y de la opresión de sus enemigos. Cuando tenemos nosotros, amados hermanos, una clara convicción de lo que es Dios, de lo que es su poder, de lo que es su control y sus santos propósitos para nuestra vida, Dios nos da confianza, porque entendemos que Dios está en control de todas las cosas y que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que esa debería ser siempre nuestra confianza en Dios, no en ninguna otra cosa, sino en Dios que nos creó y gobierna el mundo entero y que hace que todas las cosas ayuden a bien a todos aquellos que son amados por Él. Hermanos, en los versículos 6 al 9 encontramos un principio supremamente importante, y aquí está prácticamente el desarrollo del autoexamen esta mañana. Encontramos en estos versículos un principio supremamente importante que deben escuchar los habitantes de la tierra, los plebeyos como los nobles, tanto el rico como el pobre, es decir, cualquier tipo de personas. Leamos los versículos 6 al 9, a ver en qué consiste ese principio. Dice los versículos 6 al 9, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca más vea corrupción. ¿Cuál es ese principio que encontramos en estos versículos? Que nadie puede salvarse a sí mismo con sus riquezas, ni salvar a nadie con sus riquezas,
ni preservar la vida con sus riquezas, ni pagarle a Dios rescate con sus riquezas. No puede pagar el rescate de su salvación con sus riquezas. La salvación, dice el texto, tiene un precio que ninguna riqueza ni ningún prestigio humano puede obtenerla. Y eso debe estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. No se puede olvidar eso. En conclusión de esto, es una insensatez, escúchenlo bien, es una insensatez, queridos hermanos, confiar en las riquezas. Porque aunque la plata no salva a nadie, escúchenlo bien, ni puede evitar la muerte, ni podemos llevarla al morir. Sin embargo, aunque no podemos nada hacer con eso, con la plata, lo que les dije, sin embargo, por la plata se mata la gente, se dividen las familias, se divorcian los esposos, se pierden y se pelean los hermanos, se arriesga la vida, se arman las guerras y se cometen grandes injusticias, todo por el amor a las riquezas, todo por el amor a la plata. Y la plata no salva a nadie, no podemos evitar la muerte con la plata, ni podemos llevárnosla cuando muramos. Sin embargo, causa grandes males. Es una insensatez confiar en las riquezas y poner nuestro corazón en las riquezas. Y de eso habla este salmo. Así que si tenemos en mente este principio, que las riquezas no salvan a nadie, ni preservan la vida de nadie. Por más plata que usted tenga y vaya a los mejores médicos, a los mejores especialistas y se tome las vitaminas más poderosas del mundo, y el que le sube las defensas, un día usted se va a morir. Yo me voy a morir. La plata no puede salvar a nadie. No podemos pagar el rescate a Dios por nuestra salvación con dinero. No podemos transar al juez del universo como pasa en este universo, en este mundo caído, que los jueces son transados con dinero. Entonces, hermanos, es una insensatez confiar en el dinero. Alguno dirá, pastor, yo no confío en el dinero. Pues hermanos, que Dios quiera que así sea. Pero a veces cuando falta el dinero, ¿cómo comenzamos a actuar? ¿Cómo comienza a cambiar nuestro carácter y nuestro genio? Y nos desesperamos y perdemos la paz, ¿no es verdad? Y comenzamos a ver el futuro oscuro como si el dinero determinara nuestro futuro. ¿Quién es el que determina nuestro futuro, hermanos? Dios nuestro Señor. Él dijo, por lo cual estoy seguro por boca del apóstol Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor. Y Él prometió que así como viste las flores del campo y alimenta las aves del campo, así proveerá para sus hijos. Entonces, ¿en quién está nuestra confianza? ¿En quién debemos confiar realmente, hermanos? Solo en Dios. No nos dejemos llevar por el brillo aparente de la tentación de confiar en las riquezas. La plata sí sirve para muchas cosas, pero si nuestro corazón se deposita en ella, si nuestra confianza se deposita en ella, hermanos, tambalearemos y caeremos, y grande será nuestra ruina. Observen lo que dice Proverbios 23, 4 al 5. Proverbios 23, 4 al 5. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas?
porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Qué consejo tan maravilloso de la gloriosa palabra de Dios en este proverbio. Dice, no te afanes por hacerte rico. Los afanes de la vida, hermanos, realmente es por conseguir ¿qué cosa? La plata. Yo no estoy diciendo aquí que no trabajemos, porque si no trabajamos tampoco vamos a comer. Pero lo que el proverbista está diciendo es que quitemos ese afán de querer tener y tener. Él dice, sé prudente y desiste de este afán que a veces nos embarga. Y dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo, ¿qué? Ningunas. ¿Qué son las riquezas? Al fin y al cabo nada, porque no nos dan nada eterno. Placeres temporales y pasajeros nada más para pecar contra Dios. Se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Se esfuman como el humo, hermanos. Y en Proverbios 11:28, el salmista dijo, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Lean nuevamente Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas, ¿qué pasará con él? Caerá, caerá. Grande será su ruina. Y luego dice, mas los justos reverdecerán como ramas. Aquí hay una característica que evidencia el justo. ¿Cuál es la característica? Que no confía en las riquezas. El justo, el verdadero hijo de Dios no confía en las riquezas, confía en Dios, porque Él es su sustento, Él es su vida, Él es su fuerza, Él es su riqueza. Amén. Hermanos, en el versículo 10, hasta ahí viene el autoexamen de conciencia esta mañana en el Salmo. Encontramos otro segundo principio. Versículo 10 del Salmo 49. Dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Amén. El segundo principio que debemos escuchar y que deben escuchar y tener en cuenta todos los seres humanos, todos los habitantes de la tierra, porque recuerden que ¿para quién es el mensaje? Para todos los habitantes de la tierra, sin excepción. ¿Cuál es ese principio? Que todos los seres humanos un día moriremos sin importar nuestra condición intelectual, nuestra condición social, nuestra condición económica, nuestra condición religiosa y nuestra raza. Muere el intelectual como muere el analfabeta. Muere el noble como muere el plebeyo. Muere el sabio como muere el insensato. Muere el negro como muere el blanco. Muere el indio como muere el mestizo. Muere el viejo como muere el joven. Muere el bebé como muere el joven a temprana edad. Muere el impío como muere el creyente. ¿Notaron ustedes? Todos morimos sin importar. La última que les dije, muere el impío como muere el creyente. En otras palabras, la muerte nos hace iguales a todos. Y eso es un mensaje que deben oír todos los habitantes de la tierra, el creyente como el impío. Y ese mensaje nunca lo deben olvidar, porque si lo ponemos en nuestro corazón, esto hará que el orgullo, la arrogancia, la altivez que afloran muy a menudo en nuestro corazón mengüen cuando recordamos que todos pasaremos por muerte. Eso hará
que nuestro orgullo y nuestra arrogancia mengüen para mostrar que debemos ser criaturas humildes que reconocemos que no somos nada en esta tierra realmente. Por eso en el Salmo 103 el salmista dijo lo siguiente. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 103, versículos 15 al 16? Dijo: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Cómo es el hombre? Dice el texto que es como la hierba del campo que florece y por la tarde el viento y el sol la marchitan y perece, y no se halla ni rastro después de esta hierba. La vida del hombre es supremamente pasajera, hermanos. Y nosotros debemos entender esa verdad, esa condición que nosotros somos mortales, que un día pasaremos por muerte. Hermanos, escuchen esto. La muerte es la humillación más profunda del ser humano. La muerte es la humillación más profunda del ser humano. El mensaje del salmista es que ante la muerte todos los seres humanos somos iguales. Las personas ricas no son más fuertes con sus recursos económicos, ni la gente pobre es inferior por la carencia de bienes, ni la gente educada y sabia es mayor que el ignorante y el analfabeta. En últimas, todos somos ¿qué? Iguales, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:7 las siguientes palabras. Dijo, 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo sabía y tenía muy en claro este principio. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién es el que hace distinción entre una persona y otra? ¿Quién es el que logra que usted estudie y se prepare y otros no? Dios en su soberanía. Él es el que nos distingue. ¿O qué tienes, dice, que no hayas recibido? Todo lo que tú tienes y has logrado lo has recibido de Dios. Tú no tienes de qué gloriarte. Esa vida que tienes la recibiste de Dios. Esa vida que tengo la recibí de Dios. Esos hijos Dios me los dio. Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, ¿por qué nos gloriamos como si no hubiéramos recibido nada y hubiera sido producto de nuestro esfuerzo, de nuestro talento, de nuestra sabiduría? Este salmo aplasta el orgullo humano y nos hace ver lo miserables que somos y lo iguales que somos en eso de la muerte. Porque ¿qué nos recuerda la muerte, hermanos? Que somos ¿qué? Pecadores, porque la paga del pecado es la muerte. Así de claro. Entonces, todos los seres humanos llegamos igualmente a la muerte. Llegamos al sepulcro, aunque la gente rica, intelectual, ha tratado de perseverar y preservar su vida, aún dándole nombre a sus tierras, como leímos, y a sus posesiones en el Salmo. Tratan de preservar su nombre, pero de todas maneras que mueren y pronto son echados al olvido. Así que qué importante reflexionar en estas cosas, en este tiempo, donde el consumismo y el materialismo imperan en la sociedad. Porque vivimos en un mundo materialista y consumista, que solamente nos encausa con la avaricia de obtener y de tener y de disfrutar y darle gusto a la carne, pero no piensa realmente en Dios. Este mundo cautiva el corazón con su
materialismo, con sus tentaciones, para que nos alejemos del Creador. Pero digo yo, así como nos preocupamos por tener cosas, por adquirir cosas, nos preocupamos por hacer tesoros para el cielo, hermanos. Nos preocupamos por hacer esos tesoros donde la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. ¿Estamos haciendo esos tesoros para el cielo? En el Salmo hay un mensaje de humildad. No podemos llevar a la otra vida ni riquezas, ni honores, ni glorias. Nadie vive para siempre sin llegar a la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen igual, y que sus riquezas aquí se quedan, y que sus títulos y que su intelectualismo aquí se queda. Pero hay una buena noticia: solo hay alguien que puede hacer diferencia en la muerte de todos los que mueren, porque todos somos iguales en la muerte, pero hay alguien que puede hacer diferente nuestra muerte, y ese es Jesucristo. Porque si creemos en Él, nos arrepentimos y confiamos en Él, aunque pasemos por muerte, nuestro destino eterno no será apartados de Dios, sino cerca de Dios por la eternidad. Así que el único que puede hacer que nuestro corazón no se enamore de las riquezas, ni pongamos la confianza en las cosas de este mundo, es Jesucristo, hermanos. Por eso a Él la gloria, por eso a Él el honor. Y la pregunta para ti en esta mañana es: ¿realmente has puesto la confianza en Jesucristo? ¿Realmente te has arrepentido y Cristo es tu Señor y tu Salvador, hermano y hermana y joven que me escucha? Porque Él es el único que puede hacer diferente a los habitantes de la tierra, aunque todos pasemos por muerte. Él es el único que nos puede hacer humildes. Él es el único que puede quitar la avaricia de nuestro corazón y inclinar nuestro corazón a su ley. Lo estás haciendo, estás viviendo para Él, hermano. Así que este es el autoexamen. Examínate hoy. ¿En quién está tu confianza realmente? Si en Jesús, o en las cosas materiales, o en el hombre. ¿En quién está tu confianza? Confiemos en Jesús, porque Él es el único que puede hacer la diferencia en la muerte. Porque no morimos para condenación, sino para salvación y vida eterna. Amén. Incline el rostro y oremos. Padre, doy gracias a ti. Bendigo tu nombre, y en esta mañana te alabo y te doy gracias, porque nos recuerdas una vez más que las riquezas nos salvan, que es una insensatez confiar en ellas. Porque nos recuerdas una vez más que un día pasaremos por muerte. Toda la gente de toda clase, de toda distinción, todos pasaremos por muerte. Pero que el único que puede hacer diferencia en el día de nuestra muerte eres tú, Señor, que venciste la muerte y cargaste nuestras iniquidades para acercarnos a Dios. Te alabo y te bendigo y te pido que perdone nuestros pecados y que desarraigue nuestro corazón del amor al dinero, del amor a las cosas materiales, y ponga nuestro corazón hacia ti, Padre Santo, para amarte y servirte todos los días de nuestra existencia. Amén y amén.